tardes, bienvenidos a Principios Administrativos 1. Este es nuestro segundo encuentro. Vamos a centrar la información en el proceso administrativo. Es importante señalar, ¿bien? En el módulo 3 se va a tocar lo referente a la fase estática del proceso administrativo, y en el módulo 4 sería la fase dinámica, ¿bien? Del proceso administrativo como tal. ¿Qué quiere decir estática? Que ella como tal no tiene un accionar, no tiene una actividad propiamente dicho donde implique la ejecución de tareas por parte de los trabajadores, por parte de los administradores y de sus subordinados. ¿Bien? Como tal. Mientras que en la fase dinámica implica como tal que va a haber una acción, unas actividades, un desarrollo de acciones por parte de los trabajadores, por parte de los administradores, tareas que se deben revisar en su cumplimiento. Digámoslo en otra parte, en otra forma. La fase estática del proceso administrativo se refiere a la teoría, por así decirlo, y la fase dinámica se refiere a la parte práctica. Bien, antes de entrar en detalles como tal de cada uno de esos procesos, vamos a definir qué es un proceso administrativo propiamente dicho. En lo particular me gusta desglosar los conceptos o explicar cada término por separado y luego englobarlo. Bien, cuando hablamos de proceso es una serie de pasos, una serie de actividades secuenciales que se realizan como tal. El ejecutar una tarea paso a paso la convierte en un proceso. Bien. En el caso de la administración, pues todas esas tareas que nosotros realizamos en las organizaciones, en las empresas, es lo que vamos a conocer como un proceso. En este caso nos vamos a remitir al proceso o a las actividades de índole administrativo. En este caso se refiere a las que hacemos en esa fase de dirección o en esa fase de gestión dentro de la empresa. Bien, si nosotros nos fijamos brevemente en las pequeñas imágenes que acompañan la diapositiva que yo tengo acompañando mi relato, mi exposición, van a ver como una especie de escalerita y 5 niveles. Bueno, simplemente eso es el proceso. Hasta que yo no complete o no llegue al escalón 1, no puedo acceder al 2 y sucesivamente. Prácticamente un proceso no permite que hayan saltos, es decir, del 1 paso al 4 y luego al 5, es decir, me salto el 2 y el 3. Pudiéramos hacerlo, pero no va a funcionar. Va a presentarse en algún momento una falla y eso es lo que no queremos. La idea es evitarlo, ir en orden, ¿bien? Lograr las actividades, lograr los objetivos, las metas, paso por paso, ¿bien? Y cuando nos enfocamos en la parte administrativa, la imagen también es muy referencial. Parte de la idea, parte del tiempo, del recurso humano, de los materiales, de la maquinaria, de la tecnología y demás. Recordemos que en administración manejamos o le damos un uso eficiente a los recursos. Y recordemos que los recursos, por lo general, se identifican 4. Los recursos tecnológicos, los recursos administrativos, los recursos humanos y los recursos financieros. ¿Bien? Ahí lo vamos a tener en función como tal. Entonces, ¿qué es un proceso administrativo? Es esa serie de pasos, esa serie de etapas que realizamos en la empresa para establecer las acciones a seguir con tal de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y lograr alcanzar los objetivos propuestos por la parte gerencial de la empresa. Bien, y recordemos también los objetivos de una empresa, ¿cuáles son? Obtener un beneficio económico y social,
crecimiento permanente en el tiempo y permanencia en ese tiempo. Quiero existir muchos años como organización, quiero crecer como organización y aparte quiero obtener ganancia, tanto económica como la de lograr la satisfacción de las personas asociadas a mi organización, bien sean proveedores, clientes, trabajadores y la comunidad que nos rodea. ¿Qué es el proceso administrativo? Ya les decía, tenemos dos fases. Una fase estática que está constituida por dos etapas, la planeación y la organización. Y tenemos una fase dinámica que se refiere a la ejecución o dirección y al control. Bien, cuando hablamos de planeación, se refiere a qué? A planear, pensar, idear lo que queremos hacer en la organización. ¿Cómo quiero que funcione mi empresa? Son todas esas ideas que se me vienen a la mente como tal y que yo las plasmo en un documento. No solamente lo hago yo, lo hace el grupo de trabajo que estamos integrados. Recuerden que muchas veces en las organizaciones no nos desempeñamos nosotros solos, sino que contamos con un equipo de trabajo, un grupo de trabajo. ¿Bien? Entonces lo importante de la planeación es establecer esas etapas, esas ideas que yo quiero lograr. Luego empiezo a organizarme. ¿Bien? En planeación establezco qué quiero hacer. En organización, de alguna manera, lo que trato de identificar es el cómo lo voy a hacer. Todo desde el punto de vista teórico. Nos enfocamos en la idea. Lo hacemos en la oficina, por así decirlo. Bien, el grupo de trabajo, el equipo de trabajo, y tenemos quien tome las decisiones allí. Principalmente van a ser los administradores o el administrador de la empresa. Bien. Posterior viene la ejecución. Ejecución o la dirección. Bueno, es poner en marcha, ejecutar propiamente dicho, las tareas que hemos planeado y hemos organizado. En otras palabras, es hacer el que quiero y el cómo lo quiero. Y la última etapa es el control. ¿En qué consiste? Simplemente es verificar que las cosas que había planeado y organizado se hayan ejecutado o realizado correctamente. Y no solo que se hayan hecho correctamente, sino identificar en caso de que haya algún tipo de falla que debo corregir o de haberla hecho eficientemente, cómo podemos mejorarla. Bien. Y eso es un ciclo. No es que el proceso se da una sola vez, no, por el contrario, se da paulatinamente. Cada idea que se nos presenta en la empresa, cada estrategia que surge, cada proyecto que queremos emprender desde el punto de vista de la organización, de la empresa, desde el punto de vista administrativo, va a pasar por estas etapas. Ustedes como administradores, esta va a ser la tarea, el día a día de ustedes en la empresa. Va a ser las actividades, las acciones que ustedes van a estar desarrollando como profesionales constantemente. Bien, algunos se van a dedicar solamente a la parte de planeación, otros a la parte de organización, van a ejecutar o van a controlar, o incluso van a estar a cargo de todas. Bien, tengamos eso muy presente. Entonces, el hecho de que él sea cíclico de alguna forma, yo siempre voy a tener un efecto de retroalimentación. ¿A qué se refiere esto de retroalimentación? Que siempre van a surgir comentarios, siempre van a surgir consecuencias, van a surgir conclusiones de cada una de estas etapas. La planeación, yo la hago. ¿Qué puede quedarme de ella?
¿Qué resultado, qué conclusiones puedo yo establecer una vez que he finalizado su planeación, propiamente dicho, su accionar? Igualmente me ocurre con la organización y sucesivamente cada una de ellos. Bien, ¿cuáles son las tareas más importantes dentro de esas etapas del proceso administrativo? Bueno, jóvenes, la planificación, la idea es fijarnos metas y objetivos. De esas metas, entiéndase que la meta es el paso a paso que voy alcanzando, digámoslo así, es como el escalón. Bien, escalón 1, meta 1, meta 2, escalón 2 y así sucesivamente. Mientras que el objetivo es ese punto donde estaba el escalón 5 en la primera imagen y es como decir, lo logré, lo alcancé, tuve éxito, ¿bien? Como tal. Para poder yo lograr o alcanzar mis metas y a su vez llegar al objetivo final, yo me fijo estrategias. ¿Qué viene a ser una estrategia? Simplemente son esas ideas o esas actividades que yo establezco por hacer. Bien, le voy a fijar cuáles son las acciones a ejecutar, voy a fijar quiénes van a ser los responsables, en qué tiempo y momento deben hacerse, bajo responsabilidad de quién van a estar. Bien, y luego desarrollo con mucho más detalle cada una de las ideas y eso es lo que conocemos como un plan o planes en este caso porque no sería uno solo, sino que serían varios. ¿Ok? Entonces, esas son tareas propias de la etapa de planificación o planeación. Se puede llamar de las dos maneras. Bien. Posterior, pasamos a la organización, el cómo lo voy a hacer. Bueno, entonces allí definimos una estructura, definimos la administración de recursos humanos. La estructura vendría siendo toda esa parte de la organización, la estructura organizacional. Quiénes somos, quiénes lo integramos, cómo lo integramos, que si manejamos un departamento, que si manejamos algún tipo de manuales, de normas internas dentro de la empresa, cómo lo vamos a hacer, en qué orden jerárquico van a ir la información distribuida, quién va a reportarle a quién, ¿ok? Todo eso lo establecemos en la estructura de la organización, de la empresa. Es cómo lo hago. Entonces, en ese cómo lo hago voy asignando los planes o las tareas que deben cumplirse para lograr mi objetivo. Bien. ¿Y por qué es importante organizarme con administración de recursos humanos? Bueno, porque es esa dirección o ese departamento dentro de la empresa que me va a proporcionar al personal, al recurso que va a realizar cada una de las tareas. Bien, eso es sumamente importante allí. Yo diría, mmm, repitiendo palabras de profesores que tuve en mi formación académica, y también desde mi punto de vista de experiencia profesional, el recurso más importante en la empresa es el humano. Por supuesto que la maquinaria es importante, los equipos, los planes, el dinero ni se diga, ¿bien? Pero si no tenemos esa persona o ese grupo de personas que hagan cada una de las anteriores o que ponga en marcha cada una de las anteriores, pues ¿quién lo va a hacer? Todavía no se ha desarrollado 100% la inteligencia artificial como para que tengamos una maquinaria o un equipo que piense por nosotros. No, todavía necesitamos del ser humano, gracias a Dios. Bien, entonces es importante contar con ese recurso humano adecuado, idóneo. Bien, todo en papel. Recordemos, esta es la parte donde lo dejamos escrito, estamos en la oficina diseñando y trabajando en esas fases, en esa fase estática. Bien, ahora vamos a pasar a las tareas que desarrollamos en la fase dinámica. Les decía, es la etapa de dirección, también se le puede conocer como ejecución, en la que nos involucramos los administradores en nuestro papel de líderes.
en el papel de asignar tareas, asignar responsabilidades, verificar que las acciones se estén ejecutando, que se estén, no solamente es dar la orden, sino acompañar a las personas en el accionar, en el hacer cotidiano, ¿bien? Y la dirección involucra actividades como motivación, liderazgo, comunicación, comportamiento organizacional desde el punto de vista individual y grupal. Bien, eso también nos lleva a algo que al trabajador le interesa mucho, que es el desarrollo organizacional o el desarrollo del trabajador en la organización, en la empresa. Bien, brevemente, cuando hablamos de motivación, es todas esas tareas, esas estrategias que implementamos para lograr que el trabajador haga las tareas con un interés real, ¿bien? Que la haga con deseos, con ganas, con ahínco, que no sea de forma obligatoria, sino que él de verdad quiera hacerlo, quiera alcanzarlo, ¿bien? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos lograr motivar a un trabajador? A través de la interacción con un líder. El líder seríamos en primera instancia nosotros, los administradores, ¿bien? Pero también puede ser cualquiera de sus compañeros o puede ser ese mismo trabajador con el que estamos en primera instancia dialogando, ¿bien? ¿Qué es un líder? Es esa persona a la que seguimos, esa persona que va a tomar la iniciativa de hacer las cosas, va a tener una característica muy representativa de ellos, del líder como tal, que es ser proactivo. ¿Qué significa eso? Que la persona va a reaccionar y va a iniciar las actividades ella misma, ¿bien? Muchas veces sin necesidad de esperar que su superior le indique, hazlo, ¿no? Sino que él se da cuenta de, es necesario hacerlo, lo voy a hacer. La comunicación también es un factor muy importante. Tenemos que establecer las líneas de comunicación. En la organización, en la empresa, tenemos que tener claridad con quién me debo comunicar. No es como en casa, que hablamos, o bueno, pudiéramos decir que sí, que es como en casa. ¿Quiénes toman las decisiones normalmente en nuestro hogar? Los padres, ¿verdad? ¿Y quiénes son las que las ejecutan? ¿Quiénes son las que las cumplen? Ellos mismos, los padres, pero también sus subordinados o los que están por debajo de ellos, que vienen a ser los hijos. Los hijos se pueden comunicar con sus padres y se pueden comunicar con sus pares, con los que están en su mismo nivel, es decir, con sus hermanos. Y los padres también se comunican entre sí al mismo nivel, que serían papá con mamá, y se comunican con los que están por debajo de ellos, que serían los hijos. Normalmente, ¿cómo debe ser la relación o la comunicación del hijo hacia el padre? Con mucho respeto y respetando la autoridad, ese poder que tiene esa persona, ese padre sobre ellos. Bien, un papá recibe gritos de su hijo como tal, ¿cuál es su reacción? Ya va, un momentito, tú aquí me respetas. Bueno, esa misma idea la vamos a ver en la empresa. Vamos a tener los niveles de dirección, los niveles gerenciales, los niveles operativos como tal. En el nivel operativo es donde están los trabajadores. Ellos allí establecen su propio tipo de comunicación, de pares. Trabajador con trabajador se comunica sin ningún tipo de inconveniente. Mm, Administrativamente hablando, siempre se utiliza mucho que si los correos electrónicos, los oficios, las cartas, ¿bien? Cuando estamos en un mismo nivel operativo o estamos hablando de pares, a veces evitamos ese intercambio de comunicación escrita porque podemos interrelacionarnos, hablar directamente. Pero cuando queremos comunicarnos con nuestro superior, digamos un supervisor, un vicepresidente o el gerente, sí vamos en una comunicación que le llamamos de tipo ascendente. Lo ideal no es que el trabajador, el operario, se comunique directamente con su gerente. Si él está en un nivel, no sé, vamos a poner que el operario sea el nivel 1, el supervisor el 2, el vicepresidente el 3 y el gerente el 4.
Lo ideal es que siga los pasos. El 1 se comunica con el 2 le reporta al 3 y el 3 finalmente al 4. Bien. Cuando la comunicación va de forma contraria, es decir, del gerente queremos llegarle una información al operario, entonces le llamamos información descendente. Pero va a seguir la misma secuencia, es decir, el gerente al vicepresidente, el vicepresidente al supervisor, el supervisor al operario. ¿Ok? Y cuando estudiamos el comportamiento, ¿qué significa? Que el trabajador como tal tiene su propia identidad, su propia personalidad. Pero desde el punto de vista de psicología, de estudios del comportamiento o de la conducta humana, por más que cada uno de nosotros somos seres individuales y seres con nuestras propias características, tendemos a identificarnos de forma grupal como tal y seguimos un tipo de conducta. Lo ideal dentro de la empresa es que el administrador conozca los tipos de conducta, las características propias de cada uno de sus trabajadores y como tal procure que las personas trabajen eficientemente y en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que él va a tratar de identificar las características de cada uno de sus trabajadores y los va a agrupar de forma que se respeten entre ellos, de forma que trabajen de la mejor manera en conjunto. ¿Bien? Eh, si las personas tienen o los trabajadores tienen personalidades que se enfrentan con mucha facilidad o que pueden presentar algún tipo de problema, lo mejor que se puede hacer es separarlos. No los vamos a votar, porque cada uno tiene su rendimiento dentro de la empresa, su buen accionar, pero simplemente no los vamos a poner a trabajar juntos. La idea es separarlos. Todo eso es parte de las tareas de ejecución. Yo quiero que se logren los objetivos que me tracé en la planificación, que se hagan como lo establecí en la organización y entonces simplemente lo ejecuto. Bien. Y en el control nos vamos a encargar de verificar que las normas, las medidas o las directrices que se establecen se cumplan. Vamos a hacer comparaciones. ¿Con qué? Con ese baremo o con ese tabulador donde se comprueba que las cosas se han cumplido o no. Si se están cumpliendo completamente, a medias o para nada. ¿Ok? Y simplemente la acción de hacerlo. Es importante esto. Bien. Debo resaltar algo como tal. Recordemos que al principio de la exposición yo les señalaba, tenemos dos fases. La fase estática y la fase dinámica. Tenemos el módulo 3, el módulo 4. Ustedes van a desarrollar las actividades que están allí establecidas. Es una exposición, en cada módulo es una exposición. La recomendación es que ustedes busquen el contenido, lo desarrollen en un borrador, luego presenten una diapositiva como tal o un conjunto de diapositivas con imágenes asociadas y simplemente hagan una exposición. La exposición puede ser corta y me gustaría que fuese corta. Corta, ¿qué significa en este caso? Por el contenido o la extensión del contenido estaríamos hablando de que no debería superar los 10 minutos. Sin embargo, si exceden ese tiempo, no hay ningún tipo de limitación. Trabajen como ustedes se sientan cómodos. ¿Bien? Y es muy importante, no dejen de contestar preguntas o no dejen de tocar preguntas. No es necesario que sigan al pie de la letra el orden que yo les establezco, pero sí es importante que toquen los temas. Y hay por allí algunas preguntitas claves, sobre todo las que tienen que ver con el caso venezolano. No dejen de hacer mención de eso. Bien, jóvenes, gracias por su participación y si tienen algún tipo de duda, algún tipo de inquietud, recuerden que estoy a disposición de ustedes, pueden contactarnos a través de la mensajería instantánea por la página de la universidad. También pueden hacerlo vía correo electrónico, pero de las 3 opciones posibles, prefiero la última que les voy a dar, es decir,
contácteme a través del WhatsApp. Si en alguna instancia no pueden comunicarse por el WhatsApp, preferible lo hagan a través de la mensajería instantánea. ¿Vale? Gracias por su atención. Espero que todo el tema haya sido de completo interés para todos ustedes. Y bueno, muchachos, a seguir formándose como los administradores que necesitan las organizaciones venezolanas, que necesita nuestro país, para que logremos el desarrollo prontamente y logremos el éxito en la nación. Gracias. Feliz tarde.